sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti. Y si caigo me vienes a salvar. ¿Cree usted en la Trinidad? La palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Sin embargo, la doctrina que esta palabra representa sí es una doctrina bíblica. La idea es que nuestro Dios, el Dios de la Biblia, no es un Dios sencillo compuesto de una sola personalidad divina. Es un Dios complejo, compuesto de 3 personalidades divinas, ahora conocidas como el Padre, el Hijo, Jesucristo, y el Espíritu Santo. La palabra bíblica es la palabra deidad. Pero la doctrina presentada en la Biblia es ciertamente de un solo Dios, una sola deidad, de 3 personalidades distintas, no una sola persona llamada Jesús, como algunos ahora están enseñando. En Juan capítulo 8, versículo 16, Jesús mismo declaró: «Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre». En este verso, como ya hemos estudiado ampliamente, Jesús hace una clara y marcada distinción entre su propia persona y otra persona, la del Padre. Están unidos y completamente de acuerdo, pero son 2 personas distintas. Yo no puedo explicar cómo esto puede ser, porque yo no soy Dios, sino una simple criatura de Dios, como todos ustedes. En ninguna parte de la Biblia, Dios no exige que le entendamos. Únicamente exige que le conozcamos, que creamos en Él y que seamos obedientes a Él. Pero nunca pide lo que no es posible para el hombre finito. Nunca pide que entendamos cómo es el Dios infinito. De mi parte, yo no puedo entender cómo es que mi propio espíritu habita este cuerpo de carne y huesos. No entiendo algo totalmente espiritual. Ciertamente no entiendo algo eterno. No obstante, creo que así es, porque la Biblia, la palabra de Dios mismo, me lo enseña. Y así es con la naturaleza de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el texto que hemos estudiado ya, Juan 8:16, Jesús me aclara que Él y el Padre no son la misma persona, sino 2. En otros textos me aclara que tanto Él como también el Padre son Dios. ¿Entenderlo? Vamos. Yo no entiendo ni los principios de la radiodifusión que hacen posible que ustedes estén escuchando mi voz en este instante, mucho menos a mi propio Creador. Pero creo en Él, y creo lo que su palabra me revela acerca de Él, que Jesús y el Padre son de la misma naturaleza divina, son uno en propósito, voluntad, poder, amor, perfectamente unidos. Mi Dios. Pero al mismo tiempo son 2 personalidades completamente distintas. 1 y 2. No soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. El relato del apóstol Juan en el Evangelio según Juan sobre la última noche que pasaron juntos Jesús y sus discípulos antes de su muerte nos revela mucho acerca de Dios, el Hijo Jesucristo, en distinción con el Padre y aún la distinción entre estos 2 y el Espíritu Santo. Esto se encuentra en Juan capítulos 13, 14, 15, 16 y 17. Lo que vamos a hacer en el resto de este estudio es escoger ciertos versículos claves de estos 5 capítulos. Espero que recuerde siempre que estos eventos y estas palabras se hablaron en la noche en que Jesús fue traicionado por Judas y entregado para luego ser crucificado al día siguiente. Primero, en Juan 13, verso 1, el texto bíblico dice:
antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Juan 13, versos 1 y 3. ¿A quién iba Jesús? Si Jesús y el Padre fueran la misma persona, ¿cómo podría Jesús ir al Padre? ¿Cómo podría Jesús salir del Padre y volver al Padre si fueran la misma persona? Claramente no sería posible. Y es tan claro en estos versos que no son la misma persona de ninguna manera. Escuche esta misma enseñanza en Juan capítulo 16, versículo 28. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Juan 16, verso 28. ¿Qué más puedo decir para aclararlo? Ahora espero que se fija en Juan 14, versos 25 al 26. Jesús está preparando a sus discípulos para su partida de este mundo. No quiere que se desanimen. Les dice en Juan 14, versos 25 y 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Apunte este texto, por favor. Juan 14, versos 25 y 26. Jesús estaba con ellos. Él les había enseñado muchas cosas, pero Él les iba a dejar. No obstante, no les iba a dejar sin ayuda, porque aquel a quien iba Jesús, el Padre, iba a enviar a otro, el Espíritu Santo, para enseñarles todo y recordarles además de todo lo que Jesús había dicho. Allí tenemos claramente tres personas o personalidades distintas. Primero, Jesús, que ya estaba con ellos y les había enseñado. Segundo, el Padre a quien Jesús iba. Y tercero, el Espíritu Santo que el Padre iba a enviar para que les siguiera enseñando y recordando de lo dicho por Jesús. 1, 2, 3. ¿Claro? No son todos Jesús. No son una sola persona. En Juan 15, 26 los encontramos otra vez. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 15, 26. El Espíritu Santo, el Consolador, no había venido todavía, pero Jesús ya estaba con ellos. Así que claramente son distintos. Además, el Espíritu sería enviado por Jesús del Padre, procede del Padre. Así que ni Jesús, ni el Padre, ni el Espíritu no son la misma persona. ¿Y acerca de quién iba a dar testimonio el Espíritu Santo? ¿Acerca de sí mismo? No, sino acerca de Jesucristo. Además, en Juan 16, verso 7, Jesús dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16, verso 7. En este sentido especial, el Espíritu Santo no podía venir hasta que Jesús se fuera. Cuando Jesús estaba en la tierra, el Espíritu Santo no había venido todavía para morar en ellos como Consolador, y cuando el Espíritu vino, Jesús ya no estaba con ellos físicamente, sino con el Padre. ¿No le parece claro que Jesús quiere que entendamos la distinción entre su persona y la persona del Espíritu Santo? En Juan 16, versos 13 al 15, tanto la unidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, como también la distinción entre los tres, quedan sumamente claras. En Juan capítulo 16, versos 13 al 15, Jesús les dice a sus apóstoles, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre,
es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan capítulo 16, versículos 13 y 15. Cuando Jesús estuvo con ellos, les enseñó lo del Padre, la voluntad de su Padre Celestial. Al venir el Espíritu Santo, después de la ascensión de Jesús a la diestra del Padre, el Espíritu les enseñaría lo de Jesús, que es la misma enseñanza del Padre. ¿Puede ver la unidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Una sola voluntad, una sola enseñanza, una sola verdad, pero no una sola persona. ¿Iba a glorificar el Espíritu Santo a sí mismo? No, Señor, sino a Jesús. Y en efecto esto hizo según el libro de los Hechos. Y al glorificar a Jesús, no se estaba glorificando a sí mismo, sino a otro, al unigénito Hijo de Dios. Jesús no es el Espíritu Santo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17, versículo 3. ¿Conoce usted a Dios y a Jesús? No es necesario entender cómo el Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo son un solo Dios único y al mismo tiempo tres personalidades distintas, pero sí es necesario conocer a Dios, creer lo que su palabra dice acerca de Él, y más importante, obedecer sus enseñanzas, dadas primeramente por su propio Hijo, y después por el Espíritu Santo que guió a los apóstoles de Jesús a enseñar y escribir toda la verdad. Si nosotros le podemos ayudar a conocer mejor a Dios, para que crea más firmemente en Él, y para que le glorifique por obedecer sus mandamientos, nuestro deseo es servirle y ayudarle en el nombre de Jesucristo. Veniste a salvarme, veniste a salvarme, nunca dejes de salvarme, veniste a salvarme, nunca dejes de salvarme, veniste a salvarme.